Bueno, buen día, Jorge Gil, el encargado de la radio del periódico El Deber. La historia de usted es una historia apasionante. Se formó en Argentina y después vino a Bolivia a continuar con esta labor periodística. Quiero que me cuente por qué eligió esta carrera. Mire, es increíble porque yo nunca pensé ser periodista. Yo estudié en el colegio de la Escuela Salesiana Muyurina, donde uno salía con el título, aparte del título de bachiller, salía con el título de técnico agropecuario especializado en ganadería. Toda mi secundaria la estudié con los salesianos y eh, logré sacar, además era un título muy importante porque tenía características universitarias, ¿no? Porque nosotros estábamos en un internado en el campo, donde estudiábamos y donde aprendíamos todo el quehacer agropecuario. En aquella época era muy importante porque todos los profesores que teníamos era gente muy capacitada en el campo, en todo el campo agropecuario. Y al final, el problema es que cuando uno va a dedicarse al campo, lo primero que necesita es o que lo contrate alguien que tenga una propiedad, que tenga el campo, o que usted tenga el campo donde va a desarrollar su trabajo. Mi padre, que toda su vida había sido ganadero, agricultor, en aquella época no tenía campo, ¿no? Donde yo pueda desenvolverme. Y prácticamente nadie contrataba porque no se había tecnificado el agro todavía. Así que, bueno, dije, aquí voy a perder el tiempo, buscaré otra carrera. Y empecé a estudiar Derecho. El año 71, yo salí el 70 de bachiller y el 71 ingresé a la Universidad Gabriel René Moreno, era la única que había. Empecé a estudiar Derecho. Cuando el 21 de agosto del año 1971 vino un golpe de Estado, el general Banzer tumba al gobierno que estaba en ese entonces y se viene una dictadura militar, que era algo común y normal en este país, como casi en todos los países de América Latina, los golpes militares. Entonces, cuando Banzer sube, resulta que una de las primeras medidas que toma es cerrar las universidades, y especialmente la Universidad de Santa Cruz, donde habían habido enfrentamientos con muchos muertos durante el golpe militar. Así que durante 2 años la Universidad Cruceña estuvo cerrada. Entonces era qué hacer para no perder el tiempo. Y dije, mientras abren la universidad haré algo, y empecé a trabajar en una radio haciendo un programa de música rock. Algo que acá no pegaba mucho porque el rock en Santa Cruz no tenía mucha audiencia, pero a mí me gustaba. Y los dueños de la radio me dieron la oportunidad de hacerlo. Entonces hice un programa que se llamaba Rock Subterráneo. Para que usted se dé idea, se trataba de música pesada, rock pesado. Metal. Metal, bueno, el metal de aquella época, digamos, ¿no? Que ni siquiera se llamaba metal, se llamaba simplemente rock, ¿no? De la época de Led Zeppelin, Pink Floyd y todos los que empezaron a salir en aquel entonces. Y me gustó porque empecé a hacer muchas cosas que me parecieron interesantes. Entonces dije yo, no me voy a quedar acá solamente haciendo estos programitas, buscaré la forma de estudiar. Estudiaré periodismo, radio, me perfeccionaré. Y en ese entonces me enteré de las posibilidades que había de estudiar en la Argentina. Además, los costos al cambio permitían de que con muy poca plata uno pueda estudiar, porque además uno no pagaba, allá es en la universidad estatal. Unos amigos que estaban estudiando en La Plata me dijeron, andate a La Plata. Me fui, con $50 vas a vivir muy bien. Y era lo que me mandaban mis padres, $50. Con $50 yo alquilaba un departamento con otros amigos. Tenía el comedor universitario, que era excelente, ¿no? Compraba algunos libros y bueno, algunas cosas, pero con $50 uno se manejaba perfectamente.
Además, la carrera, si usted estudiaba a tiempo completo, podía sacarla en 3 años. Y la saqué en 3 años, fue excelente, conté con catedráticos de primera. Realmente fue una época maravillosa por un lado, pero por otro lado también fue una época muy complicada porque se vino la guerra sucia, todos los asesinatos, las muertes que se dieron por el tema político. De retorno vuelvo a la radio y continúo hasta el año 77 cuando la Universidad Gabriel René Moreno me invita para un proyecto que había de televisión, que era el canal universitario, que en ese momento empezaba a armarse un sistema de televisión universitaria. Santa Cruz había sido la pionera en poner la televisión universitaria. Y bueno, y ahí estuve trabajando 6 años. Empecé primero como programador, al cabo de 2 años fui el director y concluí el año 83 cuando fui invitado a gerentar la primera agencia de publicidad grande que había en Santa Cruz, que se llamaba Publidea. En Publidea estuve 2 años y después fui invitado a otro proyecto ya privado de televisión que se llamó Galavisión, y en Galavisión estuve 15 años. A lo largo de toda mi carrera he producido programas que han tenido mucho impacto, sobre todo un programa con el que ganamos muchos premios y fue considerado el mejor durante mucho tiempo, fue el programa Gala Reporter, que estuvo 12 años en el aire. Además de eso leía en noticieros, seguí siempre programando y la dirección, fui 15 años director de Galavisión. A mediados del año 2000, más o menos en el mes de mayo, dejo definitivamente la televisión después de haber hecho muchas cosas para mí muy importantes y vuelvo a la radio y hace 17 años que estoy aquí en El Deber como director. ¿Qué tiene de distinta la radio al periódico o a la televisión? Los tres son diferentes. La radio para mí siempre fue apasionante porque la radio va mucho a la imaginación, va mucho. Usted no escucha, no ve, ¿no? Pero se puede imaginar. La radio tiene en particular la inmediatez. Usted en radio puede transmitir en este momento la noticia. En televisión la tiene que procesar, salvo que haga transmisiones en vivo y en directo, que no lo va a hacer las 24 horas en determinados lugares. Usted vía teléfono no necesita tener equipos sofisticados como necesita la televisión, como poner, por ejemplo, tiene que poner un enlace de microondas y todo eso le lleva tiempo y le lleva mucho costo. La radio es barata. Es el medio de comunicación más barato que hay. Usted puede transmitir desde cualquier lugar y ahorita con las nuevas tecnologías desde cualquier parte del mundo. Y usted tiene en el minuto, puede hacer una transmisión en directo de cualquier lugar del mundo y usted la saca al aire en cualquier país del mundo. Entonces, y los costos no son altos, como en el caso de televisión, usted tiene que alquilar el satélite, etcétera, etcétera, etcétera. El periódico es otra. El periódico es para el día siguiente. Lo que usted hace hoy saldrá al día siguiente. Entonces, por supuesto que tiene sus particularidades donde usted puede profundizar más, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, se dice que la radio es uno de los medios más importantes por el hecho de que tiene alcance a muchas personas. Si bien sabemos que hay momentos que marcaron una transmisión radial, como por ejemplo hablar de dictaduras o hablar de censuras, ¿no? Sí. De alguna manera. ¿Algún hecho puntual que recuerde mientras usted hacía radio, algo que haya pasado en alguna transmisión? Mire, ya que usted tocó el tema de las dictaduras, la televisión en Bolivia, creo que Bolivia y Paraguay fueron los últimos países en tener televisión, cuando ya todos los demás países tenían desde los años 50. La televisión prácticamente es nueva. Nosotros empezamos a tener televisión en Bolivia el año 69, ¿no? Cuando ya habían
había canales de televisión en Argentina, en Brasil, que tenían como 15, casi 20 años. O sea, fue largo el tiempo. Entonces, la radio era lo que marcaba, por muchas cosas. La radio le daba entretenimiento como las radionovelas. Las radios tenían sus propios auditorios, ¿no? Sus propios teatros, donde usted podía hacer espectáculos, que eran transmitidos por radio. La gente no veía, pero escuchaba. Y yo conocí varios de estos teatros que andaban a full, donde la gente, sobre todo todo lo que concernía a los shows musicales, comedias y todo ese tipo de cosas que se hacían al vivo, eran lleno total y usted tenía que pedir con anticipación. Pero además de eso, se hicieron transmisiones, pero muy importantes. Yo me recuerdo una de ellas, fue el año, creo que fue el año 75, 76, cuando un avión, un gigantesco avión norteamericano salió del Trompillo, del aeropuerto del Trompillo, y al poco de volar fue y se estrelló contra el lugar que teníamos acá, donde se juega fútbol. Era el estadio. El estadio. Fue y se estrelló contra el estadio en un momento en que los chicos jugaban, porque afuera del estadio habían canchas, afuera del estadio había un surtidor de querosén y había una cola inmensa, y este avión, cerca del mediodía, va y se choca contra el estadio lleno de combustible y mata a un montón de gente. Yo me recuerdo que con uno de los directivos de la radio nos fuimos y empezamos a transmitir lo que estaba ocurriendo cuando todavía se sentía que ardía y empezaban a sacar los cuerpos de las personas calcinadas por el accidente que había provocado este avión que se había estrellado. Cosas como esa. En el campo del político, lo primero que hacían cuando se venía un golpe militar era tomar las radios. Las radios mineras eran las radios más combativas que había en el país y eran las radios que más se estrellaban contra el gobierno de turno por el tema de problemas salariales, por el problema de la alza de la canasta familiar, etcétera, etcétera. O sea, la radio ha cumplido un papel sumamente importante desde que apareció en Bolivia. La primera radio surgió por allá por el año 29. No tuvo mucho efecto. La radio en realidad empezó a tener fuerza durante la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, el año 33, 32, 33, cuando Bolivia se dio cuenta de que durante la guerra era importante tener alguna forma de comunicación y se creó la primera radio del Estado, porque la radio del 29 era una radio privada que tuvo poco tiempo y no tenía la fuerza suficiente, la onda corta como para llegar y como para que lo escuchen en la zona donde se realizaban los campos de batalla, donde se realizaba la guerra. Entonces, con una radio con una potencia que permita hacer eso, era imprescindible en aquel momento. Y se crea, entonces la primera vez, creo que estaba el doctor Salamanca, estaba como presidente en Bolivia, cuando se instala la primera radio que después llevó el nombre de Radio Illimani hasta hoy día. ¿Cómo fue la respuesta de las personas ante esto que me está contando, puntualmente la Guerra del Chaco, ¿no? La Guerra del Chaco se decía de que en aquel entonces los argentinos eran aliados de los paraguayos. Entonces Argentina, a través de la radio, mandaba mensajes al Paraguay y los ayudaba. Entonces Bolivia no tenía un medio de comunicación que permita llegar a sus soldados. Y la radio en ese sentido, uno, para levantar el ánimo y la parte patriótica, porque estaban en pleno desierto matándose entre dos pueblos que jamás pensaron que llegarían a una guerra como esa.
Entonces imagínense con lo que duró la guerra del Chaco, que duró casi algo así como 3 años y pico, casi 4 años, hasta el año 35 que acabó. El tema de la radio fue fundamental, fue muy importante. Después todo lo que significó de ahí para adelante es un poco el tema de incentivar la cultura nacional, todo lo que significaba la música, las costumbres, las tradiciones, porque hay que reconocer que en aquella época entre el occidente y el oriente, entre el altiplano y el oriente y la zona del oriente boliviano prácticamente no había cercanía. Como quien dice, no nos conocíamos. Los bolivianos empezaron a conocer en el campo de batalla, en las trincheras, donde ahí aparecían los collas, los cambas, los chamacos. Eso antes no había. ¿Por qué? Porque las vinculaciones entre los departamentos eran malas, costaba caro trasladarse y además era peligroso. Además que el oriente en aquella época no tenía la fuerza que tenía el occidente, que se manejaba mucho con el tema minero. La radio es un medio de comunicación muy masivo, ¿no es cierto? ¿Cómo piensa usted que sobrevive la radio a lo largo del tiempo y con tantos cambios, no solo culturales, sino también de comunicación? Por ejemplo, hoy las redes sociales son como si se quiere, un espacio de respuesta directa entre una persona y su público. ¿Cree que le sacó un poco de lugar a la radio o la radio sigue a pesar de todo? La radio es la que anda mejor parada dentro de todo. O sea, por ejemplo, el internet ha afectado mucho más a la prensa escrita, incluso a la prensa también de televisión. Pero la radio tiene que reinventarse en el sentido de que la radio tiene que especializarse. En este momento en El Deber tenemos una radio especializada en el campo noticioso. ¿No? Eso no lo va a encontrar en internet. O si lo encuentra va a ser en la radio del Deber, ¿no? Que trabaja en toda una sala de prensa con un equipo enorme de periodistas que permanentemente lo está surtiendo, además como parte de una multimedia como la que tiene el Deber en este momento, que tiene la web, tiene la radio y tiene el periódico. La radio es gratis, usted escucha, no paga para escuchar, solamente paga la corriente que gasta, que es mínimo. En el caso del papel usted tiene que pagar, salvo que usted vaya a sacar alguna publicación gratuita que sea pagada por una publicidad, ¿no? Que se están dando casos en esta época, pero la crisis en este momento de la prensa es significativa si consideramos que periódicos de muchos años, muchísimos años, incluso algunos de más de 100 años han cerrado, ¿no? Periódicos que marcaron toda una época, que fueron pioneros dentro del periodismo moderno, han cerrado. ¿Por qué? Porque ha habido una caída que se ha sentido, que se sigue sintiendo. El joven de hoy prácticamente no compra periódicos. El joven de hoy lee a través de las redes se entera, ¿no? Y la radio sigue siendo una alternativa barata, porque eso es lo interesante. Una alternativa que además, dependiendo cómo usted lo haga, cómo usted lo enriquezca su programación, puede volverla atractiva. Y bueno, cuando usted sube al coche o escucha su MP3, qué sé yo, o si quiere noticias, pues bueno, si tiene una buena radio que le ofrece buenas noticias y está usted permanentemente informado, entonces es una buena opción. ¿Cómo es la agenda de un radialista? ¿Cómo empieza el día? Bueno, en ese sentido es como todos los periodistas, no es tanto como el que escribe para el día siguiente, esto es inmediato. Entonces, la agenda está en lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Lo que ocurrió ayer, veremos las repercusiones, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene en este momento? O sea, nosotros, una radio que está transmitiendo noticias viejas es una radio aburrida y es una radio que a nadie le interesa escuchar. Usted tiene que estar al tanto. Y en ese sentido las nuevas tecnologías le permiten a usted estar al tanto de cosas que están ocurriendo inmediatamente y que usted las puede transmitir. Muy bien, consejos o recomendaciones a alguien que quiera
ser radialista o que quiera seguir? Hay que ponerle pasión. Si a uno le apasiona, si a uno le gusta, puede ser. Porque en esta carrera del periodismo, la pasión es la que maneja, ¿no? Si uno lo vive, si uno lo disfruta, si uno disfruta esta carrera tan apasionante, también riesgosa, porque recordemos que en esta época, dentro de las carreras más riesgosas que hay en el mundo del periodismo, si no, pregúntaselo a los mexicanos, ¿eh? Y ocurre en todas partes. Bueno, es esto, en todos los campos, si quieren en la política, en la economía, si quieren en sociales, si quieren en lo que usted sea. Usted puede ofrecer y la recomendación es meterse y buscar siempre lo novedoso. Evitar de ofrecer cosas que ya la gente conoce, que ahorita con las redes sociales usted se entera de muchas cosas, pero usted puede conseguir cosas que no están en las redes sociales y de eso se trata. Y el triunfo del periodista de hoy es el que puede ofrecer novedades que no están ni en las redes sociales. Muchas gracias.